Hola, mi nombre es Iván Sazota Paredes y en esta oportunidad daremos seguimiento al curso de Circuitos Eléctricos 1. El día de hoy te traigo un nuevo ejercicio del tema de transformación de fuentes. Y bueno, este es el primer ejercicio de la serie que vamos a realizar. Y el enunciado de este ejercicio dice así: encuentre la corriente I sub índice O en el circuito aplicando la transformación de fuente. Entonces, en este circuito se nos pide que calculemos la corriente que se halla aquí, que muy bien podríamos decir que es la corriente, ¿no?, que va, que fluye más bien en la resistencia de 7 ohms. Entonces, como podemos ver aquí en el circuito, poseemos tres fuentes, dos de corriente independientes y una de voltaje independiente. Y tenemos dos, tres, cuatro, cinco resistencias. Entonces, vamos a iniciar con la resolución de este ejercicio. Y lo primero que vamos a hacer será simplificar un poco el circuito, debido a que, por ejemplo, estas dos resistencias se hayan conectadas en serie, y en este nodo vemos que la resistencia de 3 ohms y la de 6 están conectadas en paralelo, por lo que esto lo podemos simplificar de una vez. Entonces, no sé, vamos a llamar RA a la combinación de estas dos resistencias. Entonces, aquí vamos a escribir la operación 6 ohms por 3 ohms sobre la suma, ¿no?, de estas dos resistencias. Aquí tendríamos que son 18 sobre 9, y esto es igual a 2. Entonces RB sería básicamente 1 ohm más 4 ohm, y esto es igual a 5 ohms. Entonces aquí voy a dibujar el circuito y tendríamos esto de esta manera. Tendríamos la fuente de 5 amperes de corriente, y luego tendríamos la resistencia RA, que es de 2 ohms. Luego tendríamos aquí la fuente de voltaje de 5 volts y la resistencia de 7. Luego tendríamos la fuente de corriente, ¿no?, de 3 amperes, y la última resistencia de aquí, que es RB, que vale 5 ohms. Y aquí tendríamos la, la corriente, ¿no?, que estamos eh, básicamente determinando. Entonces aquí tendríamos el circuito así. Aquí lo que nos conviene es convertir esta fuente de 5 amperes a una fuente de voltaje, de modo que podamos posteriormente combinarla con esta fuente de 5 volts, y así solamente tener una fuente, ¿no?, como una fuente resultante o equivalente. Entonces vamos a iniciar con eso. Sabemos que para convertirnos una fuente de corriente a una de voltaje es necesario que dicha fuente esté conectada en paralelo con una resistencia, ¿no? En este caso sería que está conectada con esta de 2 amperes, con esta de 2 ohms, perdón. Y por lo tanto podemos hacer la transformación. Nosotros sabemos que el voltaje en la ley de Ohm es igual a la corriente por la resistencia. Entonces la corriente sería igual a 5 amperes por 2 ohm, y esto es igual a 10 volts. Y bueno, tendríamos esto, serían 10 volts. La resistencia pasaría a estar en serie
y luego tendríamos la fuente de 5 volts, la resistencia de 7, luego tendríamos la fuente, ¿no?, de 3 amperes y por último la resistencia de 5. Entonces, para simplificar estas fuentes vamos a realizar un LVK. Vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, y eso es así: si aquí recorremos esta malla o este lazo, vamos a ver que simplemente vamos a tomar en cuenta lo que son las fuentes, ¿no? Las fuentes independientes de voltaje. No vamos a tomar en cuenta las resistencias, porque lo que estamos buscando aquí es determinar la fuente de voltaje resultante al combinar estas dos fuentes. Entonces aquí voy a escribir así, ¿no?, V, que es voltaje, aquí abajo fuente, no sé, vamos a escribir resultante. Sería igual, aquí vendría la corriente, no voy a ilustrarlo mejor. Vendría la corriente así, aquí se toparía o se encontraría con este signo negativo de la fuente, y por lo tanto aquí vamos a escribir que es igual a menos 10 volts, y luego la corriente continúa su recorrido, pero ahora hacia acá, y se vuelve a encontrar con signo negativo, pero ahora es de la fuente independiente de voltaje de 5 volts. Entonces es menos 5 volts. Entonces esta fuente resultante sería igual a menos 15 volts. Entonces aquí vamos a dibujarlo. Serían unos 15 volts. Luego tendríamos la resistencia. No, aquí me equivoqué. Aquí va lo que es la fuente de corriente de 3 amperes. Y luego esta resistencia de 5. Y aquí 2, ¿no? Entonces vamos a esto hacia un lado. Tal vez te preguntes por qué puse de esta manera, ¿no?, la fuente independiente de voltaje, si aquí dice que son menos 15. Esto se debe básicamente a que la corriente vendría aquí, nuevamente en este sentido, ¿no?, y se encontraría con el signo negativo de esta fuente, por lo tanto que sí cumple, que son menos 15 volts. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la fuente independiente de corriente y esta de voltaje. Si queremos simplificar más nuestro circuito, será necesario que digamos que adaptemos, ¿no?, las fuentes para así combinarlas como tal ahorita hicimos con las de voltaje. Entonces esta fuente independiente de voltaje de 15 volts vamos a convertirla a una de corriente, y esto es posible gracias a que la fuente está conectada en serie con una resistencia, la cual es la de 2 ohm, ¿no? Entonces, gracias a la ley de Ohm sabemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces voltaje sería 15 volts sobre la resistencia, ¿no?, que sería 2. Esto sería igual a 7.5 amperes. Entonces aquí voy a dibujar el circuito. Tendríamos aquí 7.5 amperes. Luego la resistencia pasaría a estar conectada ahora en paralelo, y luego tendríamos la de 7 ohm y luego la de 5.
Bueno, que me estoy saltando la fuente. Sería la fuente. En este caso es de 3 ohms. Digo 3 amperes. No sé qué me pasa hoy. Perdón. Luego tenemos esta fuente, esta resistencia de 5 ohms. Y aquí así estaría nuestro circuito, ¿no? Ya redibujado. Lo que podemos hacer es simplificar lo que son las fuentes, ¿no? De corriente. Entonces, aquí vamos a analizar el nodo superior, porque ahora vamos a aplicar una LSK, que es la ley de corrientes de Kirchhoff. Vemos que las flechas de las fuentes van hacia arriba, lo cual indica que aquí voy a escribir y fuente resultante. Si decíamos entonces que la LSK decía que las corrientes que entran es igual a las que salen. Como en este caso ambas están entrando al nodo, vamos a sumarlas. Simplemente vamos a sumarlas y esto nos va a dar igual a 10.5 amperes. Y esto vamos a moverlo un poco más. Y vamos a dejar aquí el circuito. Nos quedaría así, ¿no? Una fuente. Pues aquí el resultado es positivo, por lo tanto la flecha va hacia arriba, ¿no? Sería 10.5 y tendríamos las tres resistencias así. 5, 7 y 2. Entonces la corriente decíamos que estaba aquí, ¿no? La que estaríamos determinar. Entonces la corriente I0 es igual al valor de la fuente de corriente que multiplica a la resistencia que queremos calcular su voltaje. En este caso voy a escribir pues, la de 7 ohms y se divide entre la suma de las resistencias que se hayan conectadas, ¿no? En el circuito. Entonces esto es así. Y eso va a ser igual. Vamos a sacar aquí la calculadora para que aprecies el cálculo. 10.5 sobre un séptimo. Y eso dividido sobre un medio más un séptimo y sobre un quinto. Y el resultado es igual a 1.70 y vamos a cerrarlo en 1.78. 1.78 amperes. Entonces ese es el valor de la corriente y bueno, corriente es un índice O. Vamos a hacer un resumen de la resolución de este ejercicio. Vamos a ver qué fue lo que pasó. En este ejercicio se nos pedía que calculáramos la corriente I subíndice O, que está en esta parte, ¿no? Que estaba asociada a la corriente, ¿no? Ahí de la resistencia de 7 ohms. Entonces, lo primero que hicimos fue simplificar algunas secciones del circuito que estaban bastante accesibles o que básicamente no teníamos ninguna barrera para no hacerlo.
Una vez que lo hicimos, empezamos a disminuir la cantidad, ¿no?, de fuentes en el circuito. Para ello, pues, realizamos unas transformaciones de fuentes. En este caso, la primera que hicimos fue la de corriente de 5 amperes por una de voltaje. Aplicando la ley de Ohm, obtuvimos una fuente independiente de voltaje de 10 volts, y esta la simplificamos aplicando una ley de tensiones de Kirchhoff, o básicamente una LVK o LTK, y simplificamos esas dos fuentes de voltaje y obtuvimos este circuito que se muestra aquí, ¿no? Y luego esa fuente de voltaje la convertimos en una corriente para posteriormente sumarla o combinarla, ¿no?, con esta otra fuente de corriente de 3 amperes. Y entonces obtuvimos este circuito, esta versión del circuito, y aplicamos aquí una LSK, que es la ley de corrientes de Kirchhoff, la cual nos dice que las corrientes que entran es igual a las que salen. En este caso, estas dos fuentes de corriente, sus flechas apuntan hacia arriba, por lo que están entrando al nodo, y solamente las sumamos, ¿no?, sus valores de 7.5 más 3 nos dio igual a 10.5, y ya nos quedó el circuito de esta manera. Tres resistencias en paralelo con una fuente, por lo que aquí simplemente aplicamos un divisor de corriente y calculamos la corriente que fluía en la resistencia de 7 ohms, la cual es igual a 1.78 amperes. Y bueno, este ha sido el video que te traje el día de hoy de este nuevo tema de transformación de fuentes. Espero que el video te haya sido útil, que te haya ayudado a lo mejor a solucionar alguna duda, alguna inquietud que ya tenías sobre este tema. Y bueno, en los siguientes videos continuaremos realizando más ejercicios para que este tema también puedas dominarlo. Y bueno, muchas gracias por ver este video y te veo en el siguiente. Gracias.